Las características del sujeto pasivo son importantes porque derivado de ello es que podemos nosotros igualmente determinar cuáles son los plenos alcances de este concepto. Ya en un video anterior nosotros abordamos precisamente la definición del sujeto pasivo. En esta ocasión, en este video, estaremos analizando rápidamente las características que van a delimitar muy bien cuáles son los alcances de las obligaciones de las personas físicas o morales que tienen a su cargo la contribución. Te doy la más cordial bienvenida a este seminario en materia de filosofía y derecho fiscal. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y te agradezco infinitamente tus visualizaciones. En caso de que estos videos te estén siendo de utilidad, me enriquecerá y me ayudará mucho que me auxilies a compartirlos con el propósito de que este trabajo alcance a más personas. Pero abordando el tema que nos ocupa, específicamente el de las características del sujeto pasivo, diremos que, coincidiendo con Adolfo Arrioja Vizcaíno, entenderemos por este a la persona física o moral, nacional o extranjera, que lleva a cabo el hecho generador del tributo, obteniendo un ingreso, rendimiento o utilidad gravables de una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y o en el extranjero, cuando en este último caso tenga en México su domicilio. De la anterior definición, la primera característica que salta es que el sujeto pasivo contribuyente puede ser persona física o moral. Por persona física entenderemos al ser humano en lo individual. Por persona moral ya comprenderemos una colectividad a partir de 2 personas o más. La regla general es de 2 personas o más, pero en algunos casos la legislación pide que se integre al menos de 20. Por ejemplo, en el caso de sindicatos, por ejemplo, en el caso de partidos políticos, en cuyo caso igualmente estos tienen obligaciones tributarias. Ahora bien, la persona moral puede estar constituida o no constituida. Si está constituida, entonces las obligaciones se derivarán conforme al acta constitutiva. Si no está registrada ante las autoridades que es debido, en este caso el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, entonces la persona moral será irregular. La persona moral irregular tendrá, por tanto, obligaciones tributarias que recaerán todas sobre el director general, entendiendo por todas el concepto más amplio. Esto es, en caso de responsabilidad, será el director de la persona moral irregular el que responda en todas las materias jurídicas, ya sea penales, ya sea civiles o en este caso tributarias. Por eso es muy importante que si tú actualmente estás desarrollando una actividad empresarial con colaboradores que están aportando a la construcción de esta labor, que constituyas tu sociedad con el propósito de que se deslinden las responsabilidades en cada uno de los ámbitos. Si tienes duda, te invito a dejarme un mensaje justo debajo de este video y con gusto podremos concertar una cita o bien enviarlo a mi correo electrónico que está apareciendo justo en la pantalla como jose-antonio-apipilhuasco@hotmail.com. Por otra parte, el contribuyente puede ser dividido también como contribuyente de índole nacional o extranjero. Esto será determinado en el caso de las personas físicas por su nacionalidad y en el caso de las personas extranjeras se determinará según el domicilio en que se fije precisamente la zona de control, la oficina de control efectivo de las operaciones de la persona moral. Esto será lo que determine finalmente el régimen jurídico que le será aplicable finalmente a la persona moral. Si no tiene su centro de operaciones en México o su centro de intereses vitales, entonces la persona moral se considerará extranjera. Y muy probablemente, en este sentido enfatizo, muy probablemente tenga que pagar sus impuestos en el exterior, aunque puede ser que en algún ejercicio no sea así. Igualmente, si tienes dudas en qué casos tendrá una persona moral extranjera que pagar tributos en México, envíame un correo y con gusto concertamos una cita.
Por lo que respecta a las personas morales nacionales, se juega la misma regla. Esto quiere decir que la persona moral nacional pagará primordialmente sus impuestos en México y este será un hecho contundente, salvo excepciones. Y lo mismo puede decirse de las personas físicas. La nota que principalmente hará la persona física o moral contribuyente es que lleven a cabo el hecho generador. Si no se lleva a cabo el hecho generador, entonces no hay contribución que generar o que producir. ¿Qué entendemos por hecho generador? El hecho generador es el acto material por el cual la persona física o moral, nacional o extranjera, realiza las descripciones de la ley y que precisamente al adecuar su conducta a la descripción de la ley obliga a esa persona física o moral a pagar. Esto es, cada ocasión que cualquier contribuyente realice la descripción de la ley, por lo tanto estará obligado al pago al producir precisamente en la vida material los hechos que la ley está describiendo. Por ejemplo, en el caso del IVA, la ley del impuesto al valor agregado establece como hechos generadores la enajenación de bienes, que es lo mismo que la venta de bienes o la transmisión de la propiedad. También el arrendamiento, igualmente las importaciones o la prestación de servicios. Por ejemplo, si tú eres un profesionista que brinda un servicio, en ese instante en que el servicio se brinda, se produce un hecho generador y tendrá que generarse el recibo de honorarios correspondiente. La pregunta es, ¿en cualquier caso? Y la respuesta es sí, en cualquier caso. Aun cuando no se cobre, también aun cuando no se cobre. En este caso, se tendrán que emitir los recibos de donativos respectivos y la persona que lo recibe, que recibe el servicio de forma gratuita, tendrá que acreditar ante el SAT que tenía la autorización para la recepción de donativos y si no tenía la autorización, entonces tendrá que pagar los impuestos por el servicio gratuito recibido. Como se dan cuenta, luego es bastante interesante el analizar las características de los sujetos pasivos, ya que se pueden derivar en ese sentido una serie de consecuencias que en general a veces no se llegan a profundizar, toda ocasión que se piensa que por la característica de la prestación que estamos otorgando, luego no debería de surgir una obligación fiscal. Otra de las características interesantes que se deriva del sujeto pasivo es que el hecho generador terminará produciendo un ingreso o rendimiento o utilidad gravable. En cualquiera de los dos casos, aun si se cobra o aun si el servicio es gratis. Y tenemos que precisar esto muy bien porque tal vez cuando el servicio se otorga gratis es cuando se pudiera llegar a la duda de que la obligación exista. Cuando un prestador de servicios, que es el caso que estamos platicando en este sentido, procede a brindar su servicio y hacer un cobro, hay un rendimiento por las dos partes, tanto por el cliente que recibe el servicio, que soluciona así su necesidad, y por parte del prestador, que está obteniendo el ingreso o rendimiento. Ambos en sus contabilidades tendrán que realizar las labores consecuentes con el propósito, en el caso del prestador, por ejemplo, de anunciar ante el SAT la retención y la emisión del recibo de honorarios, y en el caso del otro contribuyente, el hacer lo propio en materia de impuestos sobre la renta si es que se trata, por ejemplo, de un gravamen deducible. Y esto solo por mencionar algunos efectos de esa obligación donde ambas partes, prestador de servicio y cliente, están recibiendo uno un servicio y el otro los honorarios. En el caso del servicio gratuito, finalmente el prestador de servicios puede introducir su servicio como un gasto de representación y finalmente entonces esto vendrá a ser un acto de índole deducible beneficioso al impuesto sobre la renta. Y por lo que respecta al contribuyente que recibe con gratuidad el servicio, habrá que determinar
Si éste tiene autorización para hacer las deducciones, entonces podrá acreditar con la autorización y con los recibos deducibles la percepción así recibida. En caso de que no se tenga la autorización para realizar la deducción, entonces se tendrá que pagar el impuesto sobre la renta toda ocasión que se esté enriqueciendo en razón de un servicio de índole gratuita. El siguiente aspecto que corresponde controlar a los sujetos pasivos es el de la fuente de riqueza. Dependiendo de la fuente de riqueza y del monto de las cantidades obtenidas en esa fuente de riqueza, es que se derivará la contribución. Por eso es que al inicio de este video mencionábamos que no siempre las personas físicas o morales, aun siendo mexicanas, tendrán la obligación del pago en México, sino que la ley contempla excepciones. De ahí que igualmente la obligación tendrá que determinarse ya sea en territorio nacional o en el extranjero. Y contrario a lo que afirma en este caso el maestro Adolfo Arrioja Vizcaíno, no es solo el hecho de que el domicilio en México sea determinante para que el impuesto se pague en México, sino que son otros factores de índole tributario y legal los que vendrán a determinar a ciencia cierta el pleno alcance del pago de la contribución. Espero este video te haya sido de utilidad. En caso de que tengas dudas, me interesa conocer todos tus comentarios justo debajo de este video. Hasta luego.